Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Quiero comenzar con una frase que a mí se me grabó cuando leí un libro. Ya no refiero a los libros. Antes yo leía libros, los refería. Ahora solamente refiero a la palabra de Dios. Muy interesante este libro que fue escrito hace ya más de 100 años. Y que de hecho yo no sabía que el autor había sacado, supuestamente él decía de la Biblia este libro. Y hay una frase que se me quedó, que yo la recuerdo, que dice, una persona convencida en contra de su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Entonces, está la verdad de Dios y está la voluntad la voluntad de la persona. La voluntad de Satanás es destruirnos, que tengamos una vida llena de amarguras, de muerte. Entonces, vamos a decir, por decir algún caso, yo a veces estoy debatiendo con alguna persona, entonces uno debate con, vamos a decir, con argumentos, ¿verdad? Entonces hay argumentos que son explícitos y hay argumentos en donde pueden ser opiniones, ¿verdad? Que no pueden ser comprobadas. Por ejemplo, en cosa de números, si alguien te dice 3 por 3 es 10, por números nosotros sabemos, no, 3 por 3 es 9, eso está comprobado matemáticamente. Entonces, eso se puede comprobar. Hay cosas en relación a filosofías, a ideologías, en donde pueden variar. Hay opiniones y una opinión puede que sea más fuerte que la otra, pero siguen siendo opiniones. Entonces, a veces, por ejemplo, yo estoy platicando con algunas personas y no sé, esto siempre no sé, siempre se me dio desde niño. A veces de repente alguien está diciendo algo y yo digo, te estás contradiciendo, aunque no necesariamente se lo digo. Entonces, algunas veces lo digo, entonces yo digo, no, te estás contradiciendo, si acabas de decir algo. De hecho, eso es común entre todos nosotros. A veces nos contradecimos, somos carnales, y sí, de hecho, el mismo padre de la filosofía, él decía eso. Una de las frases más célebres decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, hay, por ejemplo, una forma de cuestionar a una persona. Entonces, si uno le pregunta, una persona hace una afirmación y le sigues preguntando y le sigues preguntando y le sigues preguntando, va a terminar contradiciéndose. Bien conocido ese sistema. Ah, entonces, en la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí vamos a estudiar la verdad de Dios. Es comprobable. ¿Por qué? Porque se puede manifestar en la vida de las personas. Por ejemplo, tú miras a una persona que se puede reformar, por ejemplo, porque fue a la cárcel, porque lo castigaron, eso lo podemos ver en las familias, pero hay personas que no se reforman, aún castigándolos. Pero sí podemos ver, por ejemplo, a personas que son tocadas por la mano de Dios y que cambian sus vidas y lo hemos visto, lo podemos ver en personas. O sea, cambia la vida totalmente. La verdad de Dios se puede comprobar. La gente que no lo cree dice, no lo creo. Porque hay mucha gente que se dice cristiana, que dice amar, pero en realidad no han amado. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces, el estudio va a ser en relación a la verdad de Dios o a la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre, del ser humano? Pecar. Esa es la voluntad. Por eso le dijo el Señor a Adán, le dijo, come de todos estos árboles, del fruto de cada árbol que hay ahí, excepto de ese. De ese no comas, porque si comes vas a morir, o sea, vas a sufrir. No te va a gustar lo que va a pasar ahí. ¿Y qué pasó? Él desobedeció.
Dios así lo quiso, él sabía que él iba a desobedecer. Pablo lo explica. ¿Por qué? Porque él quería mostrar su amor. ¿Cómo le puedes enseñar a un pez a el estar fuera del agua si siempre está en el agua? ¿Cómo le puedes explicar a una persona alegría cuando siempre es alegre? O sea, no se puede. O sea, a una persona que siempre está alegre, ah, no le puedes enseñar la alegría porque pues siempre está alegre. Pero ¿qué pasa que de repente le viene una tribulación, una angustia, una tristeza? Entonces va a poder apreciar ah, la alegría que él antes tuvo. ¿Verdad? Hay dichos, por ejemplo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido o hasta que lo pierde, entonces se da cuenta. Entonces eso lo podemos saber. Así Dios, por ejemplo, nosotros estamos ante la presencia de Dios, tenemos esta alegría, este gozo, porque eso es lo que nos da Dios. Y entonces el Señor quiere mostrar ese amor, ¿verdad? Le dice a Adán, come de todo eso, mas no comas de este. Y él, así quiso Dios, o sea, Él quiere mostrarnos su amor. Entonces, para poder entender el verdadero amor de Dios, hay que sufrir. Así de simple. Entonces, la pregunta esa de cuando la gente dice, ay, si Dios es amor, ¿por qué permite que esas cosas tan horribles pasen en nuestras vidas? Bueno, la respuesta es simple. Porque Él quiere mostrar su amor, o sea, porque eventualmente vas a conocer el amor de Dios si nunca lo has conocido, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra de Dios. Um, yo siempre estoy compartiendo el Evangelio, compruebo una y otra vez a través de la palabra de Dios cómo la verdad de Dios está en Cristo Jesús y no en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y lo voy a comprobar. Y aún así comprobando con esta estudio bíblico, ¿qué dijimos? Una persona convencida en contra de su opinión sigue siendo, en contra de su voluntad, perdón, sigue siendo de la misma opinión. O sea, ni aún enseñándole los versículos bíblicos para comprobarle que una persona no es salva por cumplir los 10 mandamientos, ni aún así, ni enseñándole, lo va a aceptar, aunque se le enseñe. O sea, ¿por qué? Porque él ya tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Querer engrandecerse así. Yo sí hago todo lo que el Señor me dice, yo sí los cumplo, yo sí hago esto. O sea, ¿quién se está envaneciendo? La persona. Cuando se envanece la persona, ahí hay orgullo. Donde hay orgullo, no está Dios. Pero qué diferente cuando uno dice, yo soy pecador, Señor, lo reconozco, ¿verdad? Y le doy gracias por su amor, por su amado Hijo Jesucristo, que Él vino, Señora, a pagar por nosotros esa culpa que nosotros tenemos y nos muestra su amor, nos muestra cuánto nos ama. Y en la medida que haces eso, el Espíritu mismo te ayuda a hacer cosas que es imposible hacer cuando te quieres justificar con los 10 mandamientos. Y vamos, se los voy a comprobar. Yo siempre lo hago una y otra vez y otra vez. ¿Cómo llegamos al conocimiento de la verdad? A través del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros somos pecadores. Entonces hay que reconocernos que somos pecadores. ¿De dónde parte que somos pecadores? Del antiguo pacto, o sea, del Antiguo Testamento a través de los 10 mandamientos. Entonces, a través de los 10 mandamientos te das cuenta de que no eres perfecto. Entonces, tú dices al Señor, Señor, yo no soy perfecto porque no cumplo nunca, o sea, yo peco, ¿verdad? Se pueden llegar a cumplir los 10 mandamientos en el nuevo pacto que sí se puede. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo de Dios, ahí están los primeros 4 mandamientos que Dios puso en el antiguo pacto, los primeros 4 mandamientos, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que es simbólico para nosotros, yo soy
yo soy Jehová tu Dios, que te saca de la esclavitud del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son los dioses? Todo lo que se tiene la esperanza, donde pones tu confianza en este mundo. Dos ejemplos. Si tú pones la confianza en el dinero, que el dinero es idolatría, y no la pones en Dios, eso es idolatría. Por ejemplo, si tú quieres, eso está en los mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces tienes que amar a Dios. Eso está en la primera tabla. En la segunda tabla, por ejemplo, un mandamiento, no adulterarás. Entonces tu voluntad es que tú quieres ser adúltero, porque quieres vivir con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Esa es tu voluntad y tú dices, no, 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 Dios es amor, tú sabes, yo puedo amar. No, 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 Dios dice, si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Que creas, si me amas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que ames a tu prójimo. Entonces, ¿cómo vas a andar con una persona que no es tu esposo? Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes. Ahora, tengan en cuenta, Jesús dijo 5 maridos has tenido. Maridos, no dijo 5 amantes, no, maridos. Quiere decir, ¿qué pasó con esos maridos? Murieron, se murieron. O sea, era la única forma de quebrar el pacto con Dios. Entonces se casa con uno, se muere, se casa con otro, se muere, se vuelve a casar con otro, se muere. A lo mejor alguien los andaba matando, no sabemos, o sea, hasta aquí estamos nada más. Se casa con el quinto y a lo mejor ahí, cuando se casa con el quinto, a lo mejor ella lo dejó, no sabemos, o a lo mejor él la dejó a ella. Entonces ella encontró otro con el que vivía. Entonces le dice Jesús, 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces pudiera ser que el quinto todavía viva, pudiera ser que también murió, no sabemos. Entonces, cuando la voluntad de nosotros, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nuestra voluntad es pecar, no lo estamos amando a Él. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos cuando seguimos a Cristo? Cuando seguimos a Cristo, somos perfectos. ¿Por qué? Porque al hacernos uno con Cristo, Él es el perfecto, nosotros somos imperfectos. Una mujer que no es creyente, esa es la sombra, una mujer que no es creyente, se casa con uno que es creyente, ella, al querer vivir con una persona creyente en el Evangelio, se hace uno con el marido. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ok, como ella te acepta a ti, vivir contigo y respetar tu creencia en el Evangelio, ella también es salva. ¿Salva de qué? De la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? La voluntad de Satanás, o sea, de que sea destruida por Satanás. Eso ya es salva, está protegida. Se los voy a decir claro, más claro. Una persona que ama el dinero no tiene paz, no la tiene, no la tiene. Una persona que vive en adulterio no tiene paz, así vaya se congregue, así vaya a la iglesia todos los días, no tiene paz, no tiene paz. ¿Por qué? Porque Satanás le da duro. ¿Cuál es la forma más común de darle duro? Muchas veces es a través, lo dice la palabra de Dios, no son mis opiniones, lo dice la palabra de Dios, que dice, tus mismos amantes te aborrecerán. Así lo dice la palabra de Dios. Van a llegar a aborrecerte tus amantes, ya sea la mujer, la amante o la persona, te va a aborrecer. En el caso de las mujeres, el hombre te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios en su palabra. Entonces, vamos a la palabra de Dios para comprobar, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Qué es la verdad?
Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué es vida? Ser feliz, tener gozo, tener paz. Eso es vida. Nadie viene al Padre, a Jehová, al que nadie ha visto, al Todopoderoso, sino por mí. ¿Cómo por mí? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ti y resucitó, tú eres salvo. Entonces, fíjense cómo el Señor, cuando una persona... ahorita regreso a eso, como una persona que se quería justificar por su comportamiento, no era perfecto. ¿Ok? Se puede llegar a ser perfecto. ¿Cómo? En la voluntad de Dios. Para el hombre es imposible. Imposible. Si ya les comprobé cómo ser perfectos. Aquí está la profecía. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos nosotros. Esta es una profecía. Salmo 96:13. Y a los pueblos con su verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Palabras muy profundas. ¿Se acuerdan cuando los fariseos que conocían la ley venían y siempre andaban juzgando a la gente, ¿verdad? Mira, a ver tú, ¿por qué andas haciendo eso y no respetas el sábado? Jesús los regaña y les dice, ¿qué no saben lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio? ¿No saben lo que es eso? No lo sabían. De hecho, pues nadie lo sabe hasta que el Señor nos lo revela. ¿Cómo nos lo revela? A través de Cristo Jesús. Salmo 91:4. Con sus plumas, promesa de Dios. Con sus plumas te cubrirá, si crees el Evangelio. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es una adarga? Algo que te protege todo completamente. Es un escudo, pero es algo, simbólicamente te protege de todo. O sea, haz de cuenta que es un armazón, ahorita ya lo podemos ver hasta tridimensional, donde, como un arca, o sea, nadie, como el arca de Noé, protegió a Noé. Esa es nuestra adarga. ¿Cuál es nuestra adarga, nuestro escudo? El conocer a Dios, la fe. Eso está en Efesios 6, donde está la armadura de Dios. ¿Cuál es nuestro escudo? La fe. ¿Cuál fe? De que creemos que Jesús, el Hijo de Dios, nos rescató. Él pagó por nuestros pecados. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Pues no, que dijo Cristo, pues que no juzguemos. El contexto de no juzgar es, no juzgues de pecado a otra persona cuando tú eres pecador. Ese es el contexto cuando dice no juzgues. Ahora, o sea, no le digas a esa persona, al mundo, que es pecador, porque tú has sido pecador. Entonces, cuando tú crees por fe que Cristo limpió tus pecados, digo, bueno, en lugar de llevarle el pecado, llévale la verdad, o sea, el evangelio. O sea, si Cristo te sacó de ahí de donde tú andabas y te justifica con su verdad,
¿Por qué vienes ahora y se te olvida que, que eras, que eres pecador? O sea, eso es lo que está diciendo aquí. Juzgar conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio, Cristo el Hijo de Dios. Y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces, no solamente en el mundo, al mundo se le da el Evangelio. ¿Qué debes de hacer con tu hermano? ¿Verdad? Si no hay que juzgar al mundo se le juzga con, o sea, con los 10 mandamientos, se le juzga con el Evangelio. Al hermano, ¿cómo se le juzga? Amándolo, amándolo, ¿verdad? Si tu hermano viene y te golpea, ahí debes de practicar la justicia y decir, hermano, ¿por qué me golpea? Entonces el otro hermano no está obrando bien. Entonces tú le puedes decir, hermano, ¿por qué me golpea? Entonces, si esa persona no quiere entender, se le trata como a un gentil. ¿Y cómo se le trata a un gentil? Se le expulsa de la iglesia, pero se le sigue amando. Entonces ya si te sigue ofendiendo, no decir nada, porque es del mundo. Hay que ponerle la otra mejilla, porque es Satanás atacándote ya y no. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ahora, aquí está, mire, fíjense bien, ahorita este versículo yo lo voy a trasladar cuando lo explica Pablo, el apóstol Pablo. Fíjense, Juan 1:17, pues la ley, los mandamientos de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, los 10 mandamientos y otros mandamientos, circuncisión, aunque la circuncisión ya era desde el tiempo de Abraham. Pero había muchos, 613 mandamientos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos de predicar? A Jesucristo, no los 10 mandamientos. ¿Verdad? Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, se debe de entender eso, ¿verdad? Pero eso ya a los discípulos, ¿verdad? Ahí está la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea que conozcan desde Génesis hasta Malaquías, del Hijo, los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el Espíritu Santo, que ahorita estamos viviendo en el ministerio del Espíritu Santo, que es de Hechos, Apocalipsis. Lo estamos viviendo el tiempo, el ministerio del Espíritu Santo. ¿A quién se le enseña eso? A los discípulos. Yo siempre estoy enseñando para ser discípulos, ¿verdad? La persona que está, porque yo traigo del Antiguo Testamento, traigo, ¿cómo conoces al Padre? Pues conociendo a Jesús. ¿Cómo conoces al Espíritu Santo? Pues todo lo que está escrito en las cartas, ¿verdad? Desde Hechos hasta Apocalipsis. Entonces yo estoy aquí haciendo discípulos. Pero ¿quién es el que escoge los discípulos? Dios. Entonces yo a veces hago un llamado, ¿verdad? Aquellos que fueron llamados, y a veces hago una exhortación, a veces hago el llamado, pero es Dios el que va dirigiendo, ¿verdad? Yo no tengo necesidad de andarles diciendo, hagan esto, no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Para el que tiene oídos para oír, oye el Evangelio, y para el que tiene oídos para oír, que es llamado para ser un siervo de Dios, pues esa persona lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a estar siendo guiada por Dios. A Juan 4:23 al 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice, antes que ellos adoraban a Dios, los samaritanos que eran idólatras, lo adoraban en el monte, y los judíos lo adoraban en el templo que había hecho Salomón,
que había sido destruido por el ejército de Babilonia, pero que fue reconstruido en el tiempo de Gedeón. Entonces, y lo vuelven o sea, lo adornan, lo arreglan, duraron, ¿qué? Si mal no recuerdo, 46 años en el tiempo de Herodes, un poquito antes de Cristo Jesús, o sea, más o menos. Ah, entonces, hasta ese tiempo lo adoraban ahí, pero ya una vez que viene Cristo, Cristo que es la representación del Padre, ya los mandamientos era, pero ellos no lo entendían obviamente, ¿verdad? El que veía a Cristo, él era el templo. Entonces ya en lugar de ir al templo, ya era venir a Cristo, pero obviamente, como les digo, ellos no lo sabían, aunque Cristo, el antiguo pacto termina en Cristo. En realidad el Antiguo Testamento termina en Juan. Ahí están los tres ministerios. En Cristo están los tres ministerios. De hecho, en todos. En el Antiguo Testamento obra el Padre, obra el Hijo y obra el Espíritu Santo. En el ministerio de Cristo, ahí obra el Padre, ahí obra el Hijo y ahí obra el Espíritu Santo. Y de Hechos para acá también sigue obrando el Padre, sigue obrando el Hijo y sigue obrando el Espíritu Santo. Pero hay una separación en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es una unidad. Es una unidad. O sea, son uno. Y así como ellos son uno, somos uno. O sea, hay que tener el entendimiento en relación a la unidad. Cristo no es el Padre. Porque dice, mi Padre mayor que yo soy. Pero el que ve a Cristo, ve al Padre. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros no vamos a poder ver aquí al Padre, aquí, porque Él es espiritual y nosotros somos carnales. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Él dejó todo y se hizo hombre. Entonces, cuando las personas que miran a Cristo, ¿verdad? O sea, ahí ya Cristo está limitado. Tiene limitaciones porque vivimos en un mundo limitado. En el mundo material es limitado, más no lo espiritual. En lo espiritual sigue siendo el Padre. Entonces es por eso de que Cristo en la carne es Cristo, carnal. Pero el Espíritu de Dios que está en él, pues el Padre está en él. Entonces, el que ve a Cristo ve al Padre. O sea, la comunión de la carne con el Espíritu la hace Cristo Jesús. Entonces, el que ve a Cristo ve al Padre. Así como es Cristo, así es el Padre. Y el Espíritu Santo, pues lo acabo de decir, aunque en el Espíritu Santo los ángeles también son Espíritu Santo, porque son santos también. Nosotros también somos santos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay una diferencia entre los ángeles y el fuego. Por ejemplo, Juan Bautista dice, el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el Espíritu Santo? Básicamente simple. Cuando nosotros creemos al Evangelio, en la carne, se nos predica, ¿verdad? El Evangelio. No, pues yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Le damos gracias, Dios que mira los corazones. Entonces Él nos da los ángeles. Conocemos por lo menos 2 ángeles, los que están en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Hay 2 ángeles. Y en la Biblia se habla de 2 ángeles, Gabriel y Miguel. Ellos son el Espíritu Santo. Pero ahí está el fuego. ¿Quién es el fuego? Ese es Dios. Ahí está el Padre. Símbolo, o sea, como símbolo.
Acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios no vive en manos, en un templo hecho de mano de hombres, no. Vive en la morada que construyó Cristo. O sea, Él está en el cielo. Eso quiere decir que nosotros ahora somos la morada de Dios. Entonces, ¿el cielo dónde está? En nuestro corazón. Es parte simbólico de lo que es el cielo, pero espiritual, no carnal. Entonces aquí fíjense cómo le dice Cristo Jesús a la mujer samaritana, más a Juan 4, 23 al 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, déjenme regresar un poquito. Se me está diciendo ahorita que los ángeles, ¿qué hacen? Nos conducen a adorar a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros hagamos lo que los ángeles nos dicen, eventualmente recibimos el fuego, que es el fruto. Se lo voy a explicar de otra forma. Está bien clarito si lo miras en el Antiguo Testamento. Esto ya es para ser discipulado, ya para los que creen en el Evangelio. En el Antiguo Testamento menciona que el pueblo de Dios, los judíos, que es representativo de la iglesia, estaban sometidos por los egipcios, para nosotros los demonios. Entonces el Señor viene y rescata a su pueblo, así como el Señor viene y nos rescata a nosotros de nosotros llevar una vida de pecado. Entonces nos saca de ahí y nos traslada, les dice, les tengo una tierra prometida. Ok, Señor, está bien. Entonces pasamos por el Mar Rojo. Para la iglesia, ¿esto cree que es? Esto es conocer a Cristo. Fueron bautizados en el agua. Acuérdense que Dios, Cristo, es el agua viva. Entonces pasan por ahí, pero todavía no llegan a la tierra prometida. Pasan por ahí, llegan al monte. En el monte Sinaí se les da los 10 mandamientos. Ahí entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? La ley del amor. Entonces le dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre, o sea, de Egipto. Se les dan los 10 mandamientos, pero todavía no están en la tierra prometida. Todavía no entran. Entonces, tienen que atravesar el desierto. Y anduvieron 40 años. Eso es representativo de nuestra vida. Ahora, ¿podemos entrar en la tierra prometida ya? Simbólicamente sí, cuando damos fruto. Entonces, fíjense, la representación del Espíritu Santo, ¿qué hacía en la noche? Era una columna de fuego que los iba conduciendo por el desierto y les alumbraba el camino. El camino. Ahí van los ángeles, pero también va Cristo. La roca de donde salió agua era Cristo. ¿Verdad? Pero también ahí van los ángeles. Ahí van los ángeles. ¿Se acuerdan del versículo en donde Dios le dice a Daniel, está en el libro de Daniel, donde le dice, Daniel se pone a orar. Entonces, el Señor quiere venir a estar en él, en su cuerpo, para guiarlo, pero ahí dice que se le opuso el rey de Persia, el príncipe de Persia, que es simbólico de un demonio poderoso. Y dice, y vino en mi ayuda Miguel, el ángel Miguel. Entonces, ahí se fijan que no solamente viene Dios, vienen los ángeles. Entonces los ángeles trabajan para Dios. Nuestros ángeles, Gabriel y Miguel. Entonces, vienen por el desierto. Entonces, cuando vienen por el desierto, ellos deberían de haber obedecido al Señor, mas no lo hicieron. Siempre anduvieron
siempre anduvieron renegando, ay, no nos das comida, mira nomás, qué calorón, y mira, o sea, puro hablar, puro renegar y murmurar. Entonces, muchos cayeron, o sea, de hecho, pues, todos fueron enterrados en el desierto, y simbólicamente nada más, de todos ellos nada más entraron dos personas. De 600,000 hombres, nada más entraron dos. Entonces van a decir, pues todos se van a perder. No, pero entraron los hijos. Que eso es simbólico de que nos tenemos que hacer como niños. Entonces, ¿cuáles son esos dos que entraron? Obviamente es simbólico también ahí, ah, de Cristo. Entonces, Cristo en su primera venida, Cristo en su segunda venida, y eventualmente él mismo se somete al Padre, y ya todos llegamos al Padre, todos ya, pero ahí ya todos, ¿verdad? Al Padre al que nadie ha visto. Entonces, si se fija, ese trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida es eventualmente llegar al Padre, pero aquí en esta vida es dar fruto. Conocer a Cristo, querer el Evangelio, primer paso, bautizados en el agua, recibir el Espíritu Santo, o recibes el Espíritu Santo, ¿y qué tienes que hacer? Hacerle caso, no entristecerlo. Si el Espíritu Santo te dice, deja eso, no hagas eso, deja el otro, tú lo vas haciendo y tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te ayuda y eventualmente recibes el fuego. Cuando recibes el fuego, está en Primera de Corintios 13. Si yo hablara lenguas, si yo conociera todos los misterios de Dios, ¿quién hace eso? Los ángeles. Nos van diciendo, mira, voy conociendo esto, voy haciendo esto, pero no tengo amor, nada soy. Ahí está hablando del fuego. ¿Por qué? Porque hay ángeles que nos están diciendo toda la verdad, nos llevan a toda la verdad, pero también hay ángeles del demonio que te llevan a la mentira. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es recibir el fuego. Eso muy poquita gente lo sabe, muy poca gente lo sabe. Yo lo estoy compartiendo ahorita. Entonces, ya recibiste el Espíritu Santo, ya lo tienes, ya está en ti. Si crees el Evangelio, ya está en ti, pero tienes que hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en 1 Corintios también cuando Pablo dice, Corintios, ustedes andan presumiendo ahí porque tienen los dones espirituales, que todavía no tenían no estaban dando fruto de el fuego, lo que es el fuego? Dice, ustedes se andan gloriando ahí y tienen una persona que anda con la mujer de su padre. ¿No les debería de dar vergüenza más bien a ustedes? Dice, yo, mi espíritu, la iglesia, yo a ese ya lo entregué a Satanás. Esa persona ya no era salva en este mundo, Creo que está en 1 Corintios 5. Dice, a ese ya lo entregué a Satanás. Satanás a esa persona le dio duro. Dice, pero su espíritu es salvo. Ahí vayan y estudien ustedes. Entonces, una persona que crea el Evangelio, pero no da fruto, no es protegido por Cristo. Continuamos con la palabra. Yo les decía, ¿verdad? Hay un camino desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Que el amor de Dios eventualmente llegue a nuestros corazones. Ya cuando el amor de Dios llega a nuestros corazones, hermanos, es lo más grande. Eso es lo más grande. Y Pedro habla sobre eso. Y Juan, bueno, de hecho todos, ¿verdad? Cuando el fuego. Hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y recibir el fuego. El fuego, ahí ya estás hablando el Padre. O sea, acuérdense que los ángeles, Cristo y el Padre son uno. Pero una cosa es que los ángeles te estén diciendo una cosa, y hay un símbolo, por ejemplo, donde
un ángel le dice a una persona, ¿verdad? Dios le dice, no vayas para allá, no vayas a ir para allá, ¿ok? Porque esa persona te va a poner, va a venir a proponerte algo y te va a ofrecer dinero. No vayas. Entonces viene y le ofrece dinero y le dice, Señor, oye, fíjate que ya le había dicho que no fuera. Entonces él escucha una voz, es engañado y termina yendo. Un burro o una burra va arriba de la burra y se para, entonces la empieza a golpear. ¿Por qué? Porque está el ángel ahí con la espada, listo para matarlos, y la burra, o el burro, yo no me acuerdo, ahorita no lo recuerdo, tuvo más entendimiento. O sea, ese es un símbolo para nosotros. Los animales a nosotros nos dan entendimiento. Somos burros, somos bueyes, somos ovejas, somos cabritos, somos perros, si andamos hablando mal de la palabra de Dios. O sea, eso es simbólico. Entonces, un burro o una burra tuvo más entendimiento que una persona. Y aún así, de todos modos, fue. Y por él haber ido, el pueblo de Israel cayó en la idolatría. Que eso es simbólico ahorita para los que andan, a los que andan proclamando el evangelio de la prosperidad. Regresamos a Juan 4, 23, 24, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Dónde puedes adorar al Padre? En el baño, en la tienda, en el parque, donde sea, donde sea. Si tienes un lugar ahí más o menos privado, tú puedes estar en el parque sentado en una silla, en una banca, y tú ahí, sin hacer muchos gestos, tú puedes estar adorando a Dios ahí. ¿Por qué? Porque es en espíritu. Y en verdad, aquí nuestra verdad es Cristo. Tú puedes estar sentado ahí sin necesidad de andar haciendo faramayas. Gracias. En tu mente, gracias Padre mío, Señor. Gracias Cristo Jesús. Gracias Señor. Yo le alabo y le bendigo, Padre. O sea, tú lo puedes hacer ahí. Ya no hay necesidad de ir a un lugar para adorar a Dios. Lo puedes hacer en cualquier lugar, porque el templo somos nosotros. O sea, ya no hay que ir al templo, nosotros somos el templo. Entonces nosotros podemos orar en todo momento. Si nosotros tenemos el tiempo y tenemos para hacerlo, pues debemos de hacerlo. De hecho, es un mandato de Cristo. Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ese es el evangelio, así de simple. Juan 8 del 31 al 36. Esto, aquí ya es la palabra diciéndoselos. Yo ya se los expliqué. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que él era el Hijo de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Cristo vino a ser discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Eso lo explica Pablo, una analogía tomada del matrimonio, cuando habla de Sara y de la esclava de Sara. El hijo de Abraham que tuvo con la esclava de Sara no se quedó, más el de Sara sí, Isaac. Entonces, Juan 14 del 1 al 27. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros somos las moradas. Entonces el espíritu de Pablo por ahí anda predicándole en algún lugar al mundo. Porque nosotros somos las moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Hay personas que dicen, no, en el cielo tiene unas moradas y unas casas bien grandotas, hechas así de... No. Nosotros somos las moradas. Pedro anda predicando, Juan anda predicando, por ahí andan en alguna parte del mundo. Entonces el que muere, vamos a decir yo muero.
yo soy discípulo de Dios. Y yo sigo predicando, como mi espíritu sigue predicando. ¿Dónde? Pues en alguna parte, o sea, en alguna parte del mundo. Entonces, una vez que se termine de predicar la palabra de Dios, ¿quién va a ser el último? El último va a ser Cristo. Pablo, o sea, él va a andar, él sigue predicando, o sea, todos seguimos predicando. Aunque uno muera, el espíritu de uno sigue predicando. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, el evangelio, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través del evangelio, no a través de la ley. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le habéis visto. O sea, el que ve a Cristo, ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, yo por eso les digo, pónganse a estudiar Mateo, Lucas, Marcos y Juan y van a conocer a Cristo. Y cuando conocen a Cristo, conocen al Padre. Y cuando conocen al Padre, les cambia la vida totalmente de una forma donde ya tienes paz. No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, no Cristo, Él, el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque son uno. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Quién le dio vida a esas personas que resucitó? El Padre, que obrando en Cristo Jesús. De cierto les digo, el que en mí cree, fíjense bien esto, ¿crees tú en Cristo? Bueno, si tú crees en Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo que nosotros tenemos la autoridad de levantar muertos? Hermanos, yo les puedo decir que yo he hecho eso. ¿Cómo que yo? Oh, no, yo no. Mi Padre. ¿Cómo? Cuando llevas el Evangelio. O sea, nosotros, yo, unido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles, unido a nosotros, nosotros siendo uno con el Padre, porque Jesús que está presente del Padre, somos uno. Cuando uno predica el Evangelio, y Dios usa carnalmente mis labios, mi cuerpo para predicar el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, se levantan muertos. Básicamente lo que está diciendo Cristo aquí. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo nos hizo una promesa de Dios? Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que dice Cristo aquí. Le dicen a Cristo Jesús, Señor, Maestro, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y le dice, crean que yo soy el Hijo de Dios, crean. Entonces, ¿crees eso? Ok. ¿Cuál otro mandamiento, Señor? Ama a tu prójimo. Ámalo. No seas orgulloso. O sea, hay mandamientos de Cristo. Ahora fíjese, una vez que crees en Cristo Jesús, dice Cristo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Un mandamiento. Dice Pablo, el que ama a su prójimo cumple toda la ley. Toda la ley. Todo lo que está en el Antiguo Pacto. 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por amor a Cristo. Cuando amas a Cristo, recibes a Cristo, cumple los primeros 4 mandamientos. ¿Qué te queda? Amar a tu prójimo. Así de simple. Entonces, ya no se habla del sábado, ya no se habla de
No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si tú crees en Cristo, el Espíritu de Dios viene, los ángeles vienen y te dice, honra a Cristo. Si honras a Cristo, honras al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué consolador? Porque Dios sabe que en este mundo hay muerte, Dios sabe que en este mundo hay tribulaciones, angustias, pero ¿qué dice? Yo te voy a mandar otro consolador. ¿Por qué dice otro? Porque Cristo vino a consolar. ¿Qué hizo? Había una mujer así corvada que Satanás tenía atada por muchos años y le dice que es simbólico. Le dice, para nosotros la iglesia de lo espiritual, le quita esa maldición, se la quita, esa condenación. Y la mujer se enderezó, ya podía caminar bien. Caminar bien, ¿qué quiere decir caminar bien? Caminar en el Señor. Cuando Cristo sanó a los ciegos, porque no sanó uno, sanó muchos, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio? Las personas que son ciegos van caminando en tinieblas y no saben a dónde van. Se les predica el Evangelio, entonces ya una vez que conocen el Evangelio, reciben el Espíritu del Señor, y ya el Espíritu del Señor viene una angustia y nada, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo morando en ellos les da paz. Y eventualmente viene el fuego y te viene algo y te dice, no, que Satanás te dice, te voy a matar. Cálmate, hombre, pues si tú no tienes poder para matarme, pues el Dios de la vida es mi Señor y yo soy uno con Cristo y uno con mi Padre, ya no tienes poder sobre mí, ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque ya no me da miedo la muerte. Pero ¿quién hace eso? Dios, no nosotros, no nos podemos gloriar. Porque la carne es miedosa, toda la gente es cobarde, Toda la carne es cobarde, toda. Pero el Espíritu tiene poder sobre la carne. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Tiene que creer en el Evangelio. Porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará con vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Ahí está hablando como Padre. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es los mandamientos de Cristo. ¿Ok? Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? Entonces, ustedes sigan leyendo ahí en este capítulo que es el 14, y van a mirar ahí que es uno de los capítulos más grandes que habla acerca del Espíritu Santo. Ahora, vamos a estudiar un poquito, ya me voy a ir un poquito a la carrera para no ser tan muy largo el estudio. Vamos a mirar en relación a la ley y en relación a la gracia, al amor de Dios. Juan 1:17, pues por la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, las ofrendas, los diezmos, todo lo que es la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, vamos a un ejemplo. En el capítulo 9 de Juan, no se los voy a leer todo para no alargarla, hay un ciego de nacimiento. Nosotros somos ciegos de nacimiento. Viene Jesús y lo sana. Entonces él anda caminando y como es un sábado, le dice, a ver, ¿tú por qué andas caminando así? ¿Qué no sabes que este día se debe de reposar y no debes de andar caminando así? Dice, bueno, pues el que me sanó, me dijo que lo podía hacer. Entonces ellos como lo conocían, dijeron, a ver. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos,
cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Dios quiso cegarles el entendimiento. El día de reposo era una señal de Cristo. Entonces, una vez que viene Cristo, ya el día de reposo ya no es más. Se los voy a decir de una forma más simple. Tú tienes un hijo, una hija, vive en el extranjero, se va a la universidad y no lo ves y tienes una foto ahí de ella, ¿verdad? Y dices, ay, mi hijita, chula, la extraño, que no sé qué, ¿verdad? Entonces ya viene la hija, te vas a poner ahí, o sea, ya tienes a tu hija, a mami, papi, ya vine. Y tú vas a seguir ahí con la foto, ay, hija, te quiero mucho, mi amor, o mi hijo. Ya la tienes ahí, entonces esa foto hazla a un lado y ponte a abrazarlo, mi hijo, te quiero mucho, te extrañaba. Así era, o sea, el día de reposo era una señal de la venida de Cristo. Entonces ya una vez que viene, si este era el símbolo, pero ya tienes la esencia, ya el símbolo ya déjalo y quédate con la esencia. Así de simple. Pero ellos no lo entendían, obviamente, ¿verdad? Se entiende que ellos no lo entendían. Y de hecho, pues mucha iglesia no lo entiende, porque mucha gente piensa que es condenada por no guardar el sábado o por no ir a misa el domingo. Nosotros no somos salvos por eso, nosotros somos salvos por la fe. Entonces, si el Señor tiene una palabra de Dios, debemos de congregarnos porque hay un mensajero de Dios. Así era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está el tabernáculo y a la puerta del tabernáculo, que era simbólico, tenían que venir a hacer una llamada. Entonces la gente que andaba desparramada por todos lados, hay un llamado, el Señor va a hablar. Entonces se congregaban a la puerta. Entonces el Señor hablaba a través del profeta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Yo, que soy mensajero del Señor, vengo, comparto la palabra de Dios, o sea, que hay un llamado. Entonces yo te doy el mensaje, te doy el mensaje de Dios, ¿cuál es el mensaje de Dios? A través de este siervo inútil, que no tengas miedo, que mantengas la esperanza en Cristo Jesús. Ese es el mandamiento que Dios me dio a mí. No, ten fe, no tengas miedo, no temas. Dios está contigo. Pon la confianza en Él. No te quieras justificar por tus obras. Justifícate en Cristo Jesús, Él que murió por ti. Ya eres salvo, ¿verdad? Ahorita Satanás anda condenando a la gente y usando a muchas personas, muchos ministros, muchos falsos pastores, muchos pastores te están condenando. Si no das diezmo, te va a pasar esto. Si no haces esto, no. No, todos somos pecadores. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Quédate ahí, mantente ahí, no te salgas de ahí. Hay una persona que está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es mensaje. Congrégate. Si el Señor te dice sal de ahí, sal de ahí. Entonces yo estoy dando palabra para el que tenga oídos para oír. Entonces, si alguien comenzó y está haciendo estos estudios, no dejen de congregarse, no dejen de escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que dicen Hebreos, ¿verdad? Eso les hace no se dejen de congregar. En este caso es virtual, no nos estamos viendo, ¿verdad? Si te estás congregando en un lugar en donde hay una persona que te está dando el mensaje, escucha el mensaje. En este caso, pues yo tengo más alcance porque puedo llegar a varios países. Entonces, ¿dónde es la congregación? A través del internet. Entonces, a través del Espíritu, yo por eso le digo a mis hermanos, a mis hermanas, oren por mí, así como tenemos que orar unos por nosotros. Yo les doy el mensaje, pero también ustedes oren por mí y por todos nuestros hermanos. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú el que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista. Fíjense, ¿se acuerdan cómo comencé el video? Una persona, una persona convencida en contra de su propia voluntad, sigue siendo de la misma opinión. O sea, ni aún viendo, o sea, lo conocían.
No, 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 le estabas haciendo a loco, tú no eras ciego. Ni aún viendo, creyeron. Eso así es, hermanos, eso así es. Eso a mí me pasa muy seguido. Yo a veces hablo con personas y a veces aún dándoles, mostrándoles datos. Mira, mira, aquí está. No, 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 eso no así es. La carne, así somos todos en la carne. Entonces una persona que es carnal nunca va a llegar al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir pecando, quiere seguir siendo adúltero, le encanta el dinero y quiere seguir siendo avaro. Está bien, no van a tener paz, nunca. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que esto es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús, aquí está el Evangelio, era el Mesías, el Hijo de Dios, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces ellos preferían seguir en la sinagoga. Fíjense, prefirieron mejor el seguir siendo como parte de ese club falso, hipócrita, a querer ser que fueran perseguidos. Así pasa ahorita en este tiempo en las iglesias. O sea, de repente a una persona se le dice la verdad y la persona en lugar de, como ya tiene un cargo, ¿verdad? En lugar de conocer o sea, de practicar la verdad, prefieren el cargo. Lo prefieren. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Los discípulos de Moisés no tienen paz, porque no pueden guardar los 10 mandamientos. O sea, si tú no honras a Cristo, no estás guardando los primeros 4 mandamientos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjate, esta persona que pues no era maestro, no era fariseo, no era... sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Así como nos pasa a nosotros cuando venimos, ¿verdad? Y le decimos a los pastores. En mi caso yo hablo a veces con pastores, en la mayoría de las veces. Y le digo, mira, el Señor me abrió los ojos, ¿verdad? Entonces vienen, ¿quién eres tú, verdad? No, ni siquiera das diezmo y ni siquiera haces esto y pecador. Y vienes y me quieres enseñar a mí. No me lo dicen así, pero me dan a entender eso. ¿Qué hace el Señor? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le adoró. ¿Ok? So Jesús, el Hijo de Dios, es uno con el Padre. So tiene la autoridad para que sea adorado, porque es uno con él, o sea, él es Dios. Yo ahorita les dije, él no es Jehová en toda su magnitud, él estaba limitado, pero el Espíritu, el que no ven, ahí está Dios. O sea,
El que miró a Jesús, que no pecó, Dios no puede morar en una persona pecadora. Entonces Jesús, que fue el único que no pecó, vino el Padre, Jehová, y estaba en su corazón, en su mente, en su corazón. El que adoró a Jesús, adoró a Jehová. Así de simple. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, en este caso los judíos, que no creyeron en él, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora vamos para que vean aquí cómo lo dice Pablo. ¿Se acuerdan del primer versículo? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan de que Cristo dijo, nunca han leído misericordia quiero y no sacrificio? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Entonces viene Pablo aquí escribiendo en Primera de Romanos, explica el Evangelio que está en el capítulo 1, y fíjense lo que dice en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Okay, fíjense en el contexto, aquí está hablando de los mandamientos. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas, el tesoro, Cristo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento para dejar la mentira, para dejar el adulterio, para dejar el pecado? ¿Quién? Dios mismo es el que nos guía, no las personas. Ignorando que su benignidad, lo bueno de Dios, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, una persona que predica los 10 mandamientos para justificación, ¿qué le espera? Fíjense lo que dice, son duros de corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, Maestro, ¿podemos divorciarnos? Bueno, ¿qué dice la palabra? Dice, bueno, Moisés dio carta de divorcio, o sea, él autorizó que nos podíamos de divorciar. Pero dice Jesús, no, pero en Génesis, o sea, ya había mandamiento desde antes. Dice, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Así como nosotros nos hacemos uno en Jesús, un solo espíritu. Entonces el que deja a su esposa o a su esposo, o el que anda con una mujer casada o con un hombre casado, está cometiendo adulterio. Entonces la única excepción, por ejemplo, para un hombre, ¿puede un hombre? Cristo dice, no abandones a tu esposa. Eso es lo que dice Cristo, no abandones a tu esposa. La única excepción de que dejes a tu esposa es de que ya te has sido infiel. Esa es la única. Ahí está hablando de dejarla, no de divorciarte. O sea, una mujer que ya está, que tiene un amante, vaya. ¿Un cristiano la puede dejar? Sí.
Sí, sí la puede dejar. ¿Por qué? Porque no quiere estar con su esposo. Entonces, pero si una persona se casa con esa mujer a la que dejó el esposo, esa persona que se junta con esa mujer, aunque nunca ha sido casada, está cometiendo adulterio. Eso es lo que dice Cristo. Entonces cuando le preguntan, Señor, está escrito que Moisés dio carta de repudio, de divorcio, dice, pero porque ustedes tienen el corazón duro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Cristo? Una persona que se divorcia todavía tiene su corazón no arrepentido. Todavía no se ha arrepentido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, vamos a decir, una persona escucha el Evangelio. Señor, yo creo, Señor. Está bien, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, deja a esa persona porque no es tu marido o no es tu esposa. Tú dices, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Tú sígueme a mí, tú sígueme a mí y yo cuido de ti. Entonces no le haces caso. Dios te lo está diciendo y no le haces caso. Entonces, esa es tu voluntad. Eres duro de corazón. Entonces, no es que Dios no te lo diga. Entonces te lo dice el Espíritu Santo. Déjalo, déjala. Y tú no quieres. O tienes amor al dinero y tú dices, no, 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 pero es que si no tenemos dinero, no, no, deja eso. Tú pon la confianza en mí. No te va a faltar nada. Tú ponla en mí. No, no, no. O sea, el dinero se ocupa. ¿Okay? No vas a tener paz. No lo vas a tener. Entonces, ¿cuándo vas a tener la paz? Cuando de verdad, de corazón, tú digas, ok, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Entonces tú dices, ok, ¿quieres hacer mi voluntad? Ok, deja a esa persona. Entonces, no, Señor, pero entonces no crees. O sea, no te estás arrepintiendo. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de camino. Entonces hay personas que dicen, nah, si fuera así, pues nadie va a ser salvo. Eso contradice la Biblia. Entonces, fijan cómo el verdadero, lo que dice Cristo en Juan 14, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a conducir a toda la verdad. A toda. Entonces el Espíritu Santo te dice, ok, hija, hijo, deja a esa persona. O ya no pongas la confianza en el dinero, ponlo en mí. Tú dices, no, no das fruto. Ahí no, entonces no has entrado en la tierra prometida. No estás dando fruto de amor. ¿Por qué? Porque no estás practicando el amor. ¿Cómo dices que amas a Dios al que no has visto cuando vives con un hombre casado? Cuando prefieres al dinero, poner la confianza en el dinero y no en Dios. Cuando prefieres robar y te quieres justificar. Es que no tengo dinero para mis hijos, por eso robo. No, 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 eso no es justificado una vez que tienes a Dios. Tienes que dar fruto. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo vino? Cristo nos habla de Dios nos habla de muchas formas. Viene y hay una higuera que tiene muchas hojas, ¿verdad? Te dicen, esta tiene fruto, ¿verdad? Entonces viene y no tiene fruto. ¿Qué hizo Cristo? La maldijo. ¿Quién? Cristo Jesús. Maldice al que dice que cree en él, pero no quiere dar fruto. Dice, mi padre es el labrador. Yo soy el tronco. Ustedes son las ramas. ¿Quién da el fruto? O sea, ya tienes al Padre, el que sembró. Ya tienes a Cristo, ya tienes el Evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, los ángeles te dicen, deja a esa persona. Ya no pongas la confianza en el dinero. Ya no robes, no robes, trabaja mejor.
Eso lo dice Pablo también. Mejor trabaja en lugar de robar. Trabaja mejor. Yo te doy un trabajo, nomás pon la confianza en mí. Pero no, te quieres justificar. Entonces, ¿quién te maldice? Cristo maldijo. O sea, regresas al estado de que estabas antes, pero aún eres peor. ¿Por qué? Porque estás pisoteando la sangre del cordero. Entonces no te conviene. Ahora, a las personas, a la iglesia, que se les dice una y otra vez, esa es exhortación. Es la palabra de Dios la que le dice, no uno. Él lo dice una y otra vez y otra vez y otra vez. No te conviene. No tienen paz. ¿Por qué se engañan? No tienen paz. No la tienen. No saben lo que es paz. No la tienen. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, ¿qué es vida eterna? Conocer a Dios. A los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, aquí estaba hablando de los que enseñan los 10 mandamientos para justificación, pero ira y enojo, ¿qué hacen los que enseñan los 10 mandamientos? ¿Qué hacen? Se la pasan alegando. Fíjate lo que dice Pablo. Ira y enojo a los que son contenciosos del evangelio y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas, porque todos los que son sin la ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Quién es el hacedor de la ley? Cuando recibes el Espíritu Santo y honras a Cristo, ahí ya estás cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué te falta de ahí? Los primeros mandamientos. ¿Qué te falta de ahí? Amar a tu prójimo. Eso ya ahí ya es dar fruto. Entonces ahí ya estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea nosotros que no somos judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, dice, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que el Espíritu Santo nos dice, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios nos da una nueva forma de razonar? ¿Qué hace la persona que que quiere seguir pecando, que no quiere dejar el pecado? Se justifica. Entonces, ¿por qué? Porque no ha creído al Evangelio. Entonces, o crees el Evangelio, recibes a Cristo. Entonces el Espíritu Santo te dice, ok, deja el pecado. Y tú dices, no, pero te lo dice el Señor, no uno. Uno solo es el dador de la ley. Hay ley, pero ya no es la ley de los mandamientos, ahora es la ley del Espíritu. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. He aquí, tú te tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú puedes que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Se digan que estaba hablando de los mandamientos? ¿Tú qué predicas? Que no se ha de robar, ¿robas? ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú qué abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú qué te jactas de la ley? Con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, aquí ya Pablo está hablando metafóricamente.
¿Cuál es la circuncisión? No la de cortarse el prepucio del pene, sino la del Espíritu Santo. O sea, de que el Espíritu te corte el prepucio del corazón, o sea, cambiar el corazón. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser, o sea, tu corazón no ha sido cambiado. Si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso en su pene, pero guarda perfectamente la ley, el que es guiado por el Espíritu Santo, te condenará a ti, que con la letra de la ley, o sea, los que enseñan los 10 mandamientos y la circuncisión y los diezmos y las ofrendas, con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, aquí lo explica, es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión del corazón, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor Cristo Jesús? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si se fijan, yo quiero terminar con este ejemplo que dio Cristo Jesús. De hecho, yo quería terminar con el que acabo de leer, pero no les leí. En relación a los 10 mandamientos, que ya no es por ahí, fíjense. Yo me brinqué el Mateo 19, del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos de mi Padre, los mandamientos del Padre. Le dijo, ¿cuáles? Fíjense, porque si se fijan, ustedes pueden leer a Mateo, que es lo que yo estoy leyendo, pero también está en Marcos 10, del 17 al 31, y también está en Lucas en el 18, del 18 al 30. O sea, está lo mismo. Entonces, le dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo, ¿cuáles son? Le dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. ¿Por qué no era perfecto? Porque él tenía mucho dinero. Aquí está, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, que es Cristo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Una aguja era una entrada a la ciudad, no crean que era una aguja para tejer. Una aguja es una entrada, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, en Jerusalén, había una entrada, así como salen las películas, de dos puertotas así bien grandes, bien altas, en donde entraban ahí a caballo, todo, o en camellos, o en grandes las entradas. Una aguja, después, una vez que llegaba a cierta hora, esas puertas las cerraban la gente que venía de otros lugares y dejaban abiertas
las agujas, o sea, son hagan de cuenta unas puertas chiquitas. Y en esa puerta pues no podían entrar hacia, los camellos tenían que entrar de rodillas, pero primero tenían que descargar la carga, agarrar la carga, quitar al camello, o sea, es simbólico, esto es simbólico, otro día hago un estudio en relación solamente a esto. Ya lo estoy explicando, o sea, no, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, el camello que tiene que dejar su carga para que pudiera entrar de rodillas, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, pues ¿quién pues podrá ser salvo? Y Cristo mirándole les dijo, para los hombres, fíjense bien este versículo, grábenselo, para los hombres esto es imposible. O sea, una persona que se quiere justificar con los 10 mandamientos es imposible. Pero si tú crees en la obra de Cristo Jesús, de Cristo Redentor, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Heredará la vida, heredará, es una heredad, la vida eterna. Pero ya aquí, por ejemplo, ya a mí el Señor ya me ha dado, así como dice, 100 veces más. 100 veces más. O sea, Cristo en nuestro corazón y el amor de Dios en nuestros corazones. Es mucho más, hermanos, tener la confianza en el Señor que en las cosas de este mundo. Entonces ustedes pueden leer en ¿cómo podemos hacer eso? Se los acabo de decir ahorita en Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo llegamos a la verdad? El inicio es conocer el Evangelio, es lo que yo siempre predico, eso es lo principal. De ahí se comienza, pero todavía no se llega a la tierra prometida. Conoces la palabra de Dios, la vas escuchando, se sembró, va creciendo. Entonces un día dices, ok, está siendo bautizado. ¿Y qué pasa? Por recibir el bautismo, por conocer a Jesús, recibes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a llevar a toda la verdad, pero todavía no estás ahí. Tienes que dar fruto. Entonces ya una vez que recibes el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Hacerle caso a Dios. Pero ya no es difícil. Ya no es difícil, hermanos. Uno cree que es difícil. O sea, para la carne es difícil, pero ya una vez que si tú le crees al Señor, Dios pone en tu mente una forma diferente de pensar y tú dices, caray, yo pensaba que esto era difícil. Para la carne lo es, pero una vez que Dios, que ve tu corazón y que te dice, Dios, te dice, hijo, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Ten confianza en mí y vas a ver que yo te voy a cambiar tu mentalidad. No es difícil, no es difícil.
Entonces dices, ok, Señor, y te abandonas. Es así como aventarte así en el espacio, aventarte en el mar, así, ok, Señor, yo tengo la confianza en usted, porque usted lo dice. Y te dejas. Entonces ya viene el Señor, y Él mira tu corazón, Él te da la fortaleza, te da todo. Entonces te abandonas, ok, Señor, hágase su voluntad. Entonces ya empiezas a mirar las cosas sobrenaturales y tú dices, ay, Señor, si yo lo hubiera sabido desde antes, desde cuando lo hubiera hecho. Así es, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Tu voluntad o la verdad de Dios? ¿Qué estás viviendo? ¿Quieres vivir tu voluntad de este mundo o la verdad de Dios? Tú eliges. Es una elección. Tú eliges, ¿verdad? Yo te animo, te exhorto, te animo a que escojas a Dios. ¿Por qué? Porque no te vas a arrepentir. Sigue a Dios, da fruto. Sí, sí, se le pide al Señor, pero si el Señor te dice, haz eso o deja de hacer eso, es Dios quien te lo está diciendo, no yo. Es Dios. Entonces, yo simplemente te estoy instruyendo, ¿verdad? Él es el que te lo está diciendo. Tú lo debes de saber. Entonces, déjale a Él y deja que Él ponga una forma diferente de pensar, que ese es o sea, para que puedas dar fruto. El fruto es, si tú no amas, o sea, si tú no estás amando a tu prójimo, no estás dando fruto, y Dios te va a maldecir, Cristo te va a maldecir. O sea, vas a regresar otra vez a donde vivías antes, y va a ser aún peor, ¿ok? Porque Jesús dijo, Cristo dijo, sanó a uno, ¿verdad? Sanó a uno, a esa persona que estaba ahí a un lado del pool, de las aguas, el que estaba inválido. Después se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más. Eso se lo dijo el Señor, no peques más, para que no te pase una cosa peor. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús nos sana, ¿verdad? Se van los demonios. Entonces el Señor dice, no peques más. Entonces tú dices, ok, Señor, ya me quitaste eso, ya me quitaste eso, ya me quitaste de mi mente eso. Y tú regresas con tu mentalidad, no, no, te quieres justificar, y regresas a lo mismo. Ya no viene un demonio, ya vienen 8 contra ti. Entonces, si antes tenías un amante y tú lo dejaste, lo que sea, o si tú antes te robabas bicicletas, ahora vas a querer a lo mejor robar bancos, o sea, va a ser peor y como consecuencia el castigo es más grande. No te conviene, no te conviene. Entonces tú ten la confianza en el Señor, pídele ayuda, sí, siempre sabiendo que es a través de su gracia, siempre con el Evangelio, para que te ayude. Y abandónate, abandónate. Lo que no puedes hacer, abandónate, Señor. Ayúdeme, ayúdeme, soy débil. Entonces mantente orando en todo momento. Y en la medida que lo haces, das fruto y vas a ver. Te vas a gozar, tú lo vas a ver. Tú sigue al Señor, haz lo que te dice y no te vas a arrepentir. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.